La serie de hoy hemos titulado a estos 3 mensajes de diciembre: que la tierra reciba a su rey. Que la tierra reciba a su rey. Tenemos 3 mensajes, 2 mensajes y después el de Navidad. El mensaje de hoy le hemos titulado Gozo para el mundo. Ese es el mensaje de hoy. Ahora, ¿en dónde vamos a estar en la escritura hoy? Vamos a estar en el Salmo 98. Salmo 98, pon un marcador ahí. En el Salmo 98 vamos a ir a alguna otra escritura. Si tú no tienes Biblia, solamente con tu mano levantada, déjale saber a nuestros hermanitos sugieres, por favor, para que ellos puedan traerte una. Y lo que pido de ti es que sigue la escritura conforme el Señor nos vaya guiando. Y si no tienes una Biblia y están poniendo esa en tu mano, tenla como un regalo de nosotros para ti. Llévate esa Biblia, ábrela y síguenos. Y esto es ahora mismo entonces lo que te pido. Ve al Salmo 98 y mientras vas llegando ahí, déjame nada más darte una última cosa antes de adentrarnos a nuestro estudio. Tradición aquí nosotros en Calvary Chapel desde hace muchísimos años. En este tiempo de diciembre hacemos lo que le llamamos Birthday Gift for Jesus, y lo que hacemos es presentamos este sobre. Y este sobre lo que pedimos es que no es tu diezmo, lo que estamos haciendo es solamente, si Dios dispone en tu corazón, tener como esta extra ofrenda para 2 cosas puntualmente que estamos haciendo los Calvary Chapel. Y es esto: a 2 millas de aquí tenemos una iglesia hermana que es parte de, nosotros somos español. Bueno, esta iglesia es uno de los 8 campuses, se llama Calvary Chapel West Boca. Si sales toda la 441, llegas a pasas Hillsboro y está Sandalwood, das a la izquierda y ahí hay una comunidad grande de mobile homes, de trailercitos. Y lo que está sucediendo ahí, la iglesia está ahí, es un lugar de mucha necesidad, pero los niñitos cuando llegan de la escuela bajan del autobús y se quedan en la calle porque no están los papás. Los papás están trabajando, así es que los niñitos pasan desde las 3 y 4 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche en la calle, por lo que muchos niños han sido abusados, otros ya han sido inducidos a la droga, otros están realmente perdiendo el horizonte. Y lo que queremos es en realidad ver cómo podemos ayudar a esta iglesia hermana a que ellos tienen un plan que es desarrollar como un aftercare para que los niños después de las 3 y 4 de la tarde que los deje el autobús, la iglesia los recoge, se los trae a la iglesia y entonces van a tener la tarde, les van a dar comida, les van a poner a que encuentren propósito en Jesús y que sepan quién es Jesús, y van a tener ahí juegos y van a jugar básquetbol o pelota y todo, pero necesitamos crear ese ecosistema. Para lo que estoy presentando esto, si está en tu corazón, bueno, pues este es el sobre. No lo tienes, pero cuando vayas saliendo, los hermanos en el lobby van a poder darte uno de estos. El otro caso que queremos que este regalo de Navidad sea para o West Boca, para ayudar a los niños, o bien hace un mes y medio estuvieron unos misioneros que todo el tiempo estuvieron aquí en Calvary Chapel, Fort Lauderdale, y ellos son Greg y Romina. Ellos fueron llamados a ir a una isla que se llama enfrente de Italia, está ahí Sardinia. Y ellos están llamados allá y fueron para Italia, y ellos tienen este llamado de la gente de la tercera edad. Ahora, son ancianos que en realidad pues los han dejado en un lugar y no tienen ni quien les cuide. Entonces han sido pues medio abandonados, no tienen como mucho sostenimiento, y Greg y Romina han tenido el corazón de generar este lugar para que pueda albergar a estos ancianos y entonces les den sus atenciones médicas, pero también puedan tener amor y también puedan conocer del Señor y sientan una familia. Así que la Biblia nos llama a cuidar de el anciano, de la viuda y de el niño y del desprotegido, ser voz de los que no tienen voz. Si está en tu corazón, ya sabes qué hacer, y solamente quiero llenarte un poquito más de información con este video. Pon atención a tu pantalla. Here at Calvary, our vision is to reach our community and change our world with the love of Jesus. And one way we do this each year is through Birthday Gift for Jesus. We also have the opportunity to serve our very own neighborhood of West Boca through an after-school program. Calvary Chapel West Boca sits near several school bus stops where young children are on their own after school and families are in need of support. Over the past year, the need for a safe and a fun after-school program has become a clear calling felt by the church and community leaders. I believe the community needs to see the church stepping up and adding value and showing that we value the families in our community
by helping to partner with them so that the children are not on the streets, that they're in a Christ-centered aftercare program. So what we hope to do is be able to bring them here, so rather than just get off the bus and be out on the street, they can actually stay here until their parents get home from work, and their parents can come to a safe place where the kids will be fed if they wish, and they'll get tutoring if they wish, and they'll hear the gospel. And so our hope is that it's going to be a blessing on the families as well as the students. God has given us a vision to start this program on our West Boca campus. And in light of recent neighborhood challenges, we are excited to partner with this special community to be a light in their neighborhood and reach new families with the gospel. A birthday gift for Jesus, for us, it means everything. And I see this as potentially the biggest lasting legacy that our church will have on this community for many, many years to come. For this year's global gift, we're going to the Italian island of Sardinia. Missionaries Greg and Romina have a dream to plant faith-based assisted living facilities throughout Sardinia where there is a large community of vulnerable elderly people. Our hope and our prayer is to provide a place where the elderly can be treated with empathy, dignity, and respect, and learn about a relationship with Jesus. Your generosity will help renovate an old hotel, build a sustainable ministry with a cafe and a garden, and supply the first facility with the necessary equipment and loving caregivers. We have around 40% of the population is above 70 years of age, but we have people that live 115 years. They don't have the infrastructure to take care of that. They're independent, and they just need a little help, and they need community around them. And we're coming to provide that help and care that God really wants to provide for them. God is clearly at work right here in West Boca and on the island of Sardinia. The question is, what is God calling you to give? This year's birthday gift will reach both the young and the old with the love of Jesus. Bien, acompáñenme entonces en oración. Amado Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque en verdad volteamos a nuestro alrededor, pero aunque vemos la necesidad, nosotros vemos a un Dios generoso. Nosotros sabemos que dependemos de ti y que sin ti no hay nada que podamos hacer. Así que pedimos y clamamos en el nombre de Jesús que tú hagas la obra, Señor, y que seas tú moviendo los corazones en todo, Señor, no solo en estas dos obras, pero también en nuestra propia vida. Ayúdanos a poder ser dirigidos por el Espíritu Santo y poder, Señor, hacer las obras que nos has llamado a hacer luz en la ciudad, hacer luz en un mundo oscuro, Señor, a poder llevar tu palabra a lugares en donde no está llegando y en realidad a vivir en un gozo que no es ofertado por una agenda mundana, solamente viene por la relación que tenemos contigo. Así que gracias por este tiempo, Señor, háblanos. Queremos abrir tu palabra y encontrarnos con una verdad en la que podamos aplicar y vivir este día y el día de mañana y los días venideros solo por tu buena voluntad. Gracias, oramos esto en el nombre de Jesús. Y tu iglesia dice amén, amén, amén. Estamos viviendo una época bien interesante porque estamos llegando a la época de fin de año, es decir, diciembre. Entonces hay frío, pero lo interesante también es que parece que es todo como el mismo tono y la misma melodía. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el centro comercial, escuchas los cascabeles, clink, 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 tan, 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 tararán, tan, tararán. Y entonces prendes el radio y vas en el coche y entonces pam, pam, taram, pam, pam, pam. Y entonces estás oyendo todo esto que pareciera como contagioso y la misma melodía te deja ver que estamos en Navidad. Y estás oyendo los cascabeles, estás escuchando las canciones y estás oyéndolas en la casa, en el restaurante, en la oficina, en el centro comercial. Y algo que sucede en estas canciones y en esta época es que escuchamos las canciones sin de pronto escuchar lo que dicen. Tienes este espíritu y, ¡ay, padre, está súper alegre! Y de repente dices, ¿y qué rayos dicen? Ni le he puesto atención. Y a veces no sabemos lo que dicen las canciones, pero lo que hoy quiero llamar tu atención es que hay algo detrás de estas letras. Hay algo que no sé, quizá no habías notado, pero que va más allá de tu oído y que lo que hoy estamos cantando te va a hacer sentido. ¿Por qué? Porque empezamos hoy cantando Joy to the World.
Y entonces dice, joy to the world. No manches, ya se durmieron. 1, 2, 3, 4. Joy to the world. Exacto. Entonces, ok, joy to the world. The Lord has come. Let earth receive her king. O en una versión en español, al mundo paz. Llegó. Pam, pam. Ok, entonces estamos cantando y estamos viendo qué rico. Ok, las canciones, bueno, nos están dejando algo, pero quiero que sepas esto. Estamos cantando gozo para el mundo. Estamos cantando Jesús llegó nuestro Rey. Pero lo que quiero que estemos claros es que la Navidad no se trata de un evento histórico, se trata de una verdad eterna y de Jesús llegó para traer paz y traer gozo. Ahora, esta paz y este gozo no lo podemos encontrar en lo horizontal en nuestra vida. No hay manera de conseguir paz y gozo fuera de Jesucristo. Y cantamos esto, y cantamos al mundo paz, y cantamos joy to the world, pero yo quiero que hoy meditemos joy to the world, joy to the world, joy to the world, yeah, joy to the world. Isaac Watts, 1719, es el autor de la canción Joy to the World. La canción Joy to the World tiene más de 300 años. Ahora, Isaac Watts compuso esa canción basada en el Salmo 98. Así es que esta canción la habíamos cantado y no sabíamos que estaba basada en el Salmo 98. Ahora, cuando Isaac Watts, él compuso esta canción, no la compuso como un villancico navideño. No hablaba del nacimiento de Jesús. Lo que estaba apuntando es la llegada de un rey de justicia en la segunda venida de Jesucristo. Entonces hoy vamos a ver cómo es que este salmo puede dejarnos ver a un rey justo y al príncipe de paz. Y leemos entonces juntos lo que el Salmo 98 nos dice y cómo nos va a conectar con la promesa de un mundo restaurado. Salmo 98, te pedí que fueras ahí. Leamos entonces desde el verso 1 al 3 juntos. Y dice así la palabra de Dios: canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria, a la vista de las naciones ha revelado su justicia. Fíjate bien el verso 3, ¿qué cosa? Acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Hoy vamos en este Salmo 98 a entender 3 verdades que traen el gozo y la paz de acuerdo al Salmo 98. Y dice entonces, si eres de los que toman nota, punto número 1 es la paz que trae el Rey Salvador. Estos 3 versos nos dejan ver el punto 1, la paz que trae el Rey Salvador. Dice el verso 1, canta al Señor un canto nuevo. ¿Por qué, pastor? Porque es que Él ha hecho maravillas. Pregunto aquí, ¿tú has visto alguna maravilla de Dios en tu vida? Amén. Cantemos al Señor porque Él ha hecho maravillas en nuestra vida. Es decir, Dios ha mostrado, de acuerdo a este salmo, salvación a las naciones. Dice, recordando su misericordia y recordando su fidelidad. Ahora, ¿qué significa esto de fidelidad? Bueno, déjame decirte primero esto. Porque dice, se acordó de su misericordia y su fidelidad. Espérame, si se acordó, por implicación quiere decir entonces que se había olvidado. No. Fíjate que Dios no se olvida absolutamente de nada. Ahora yo sí. Yo sí me olvido de cosas importantes y de pronto hasta de las más pequeñas, sí, pero Dios no se olvida. Dios nunca se olvida de su pueblo, nunca se olvida de sus promesas. Dios nunca llega tarde, Dios siempre está a tiempo y Dios es soberano y justo. Así que a Él nunca se le olvida absolutamente nada. Pero a veces tú y yo estamos, ¿y por qué de pronto Dios? ¿Será que no me escucha? ¿Será que Dios está ahí? ¿O por qué Dios no ha estado en este momento de dolor? ¿Por qué no ha estado en este momento de sufrimiento? Ahora, la pregunta es, ¿en dónde está Dios? Bueno, la respuesta es Dios ha estado donde siempre ha estado. La pregunta más bien sería, ¿dónde estoy yo? Porque Dios no se aleja. Nosotros nos alejamos de Dios.
Pero este salmo habla de canta porque Dios ha hecho maravillas en tu vida y vamos a ver su fidelidad. Porque te imaginas el pueblo de Dios. Solo quiero que nos recordemos cuando el pueblo de Dios hace muchos años estaba, ¿te acuerdas la historia del pueblo de Israel esclavo en Egipto? Bueno, Dios llama en Génesis 12 a Abraham y le dice, de ti vendrá una descendencia. Y yo voy a bendecir al que te bendiga y voy a maldecir al que te maldiga. Pero me encanta porque en Génesis 15 Dios le dice esto. Dios le dice en Génesis 15, en el verso 13 y 14, no lo tienes en tu pantalla, pero nada más te quiero decir lo que pasa. Es, imagínate al pueblo de Dios cómo se estaría sintiendo. Esclavo en Egipto. Pero Dios en Génesis 15 le había dicho a Abraham, hey, mi pueblo pasará esclavo en una nación 400 años y yo vendré después y haré juicio en esa nación y los sacaré con gran riqueza. Eso es lo que dice Dios. Ahora, Dios le hace la promesa a Abraham en Génesis 12 y en Génesis 15 le está diciendo, este pueblo, esta gran descendencia que vas a tener va a pasar 400 años en esclavitud. Ahora imagínate entonces, imagínate el pueblo en servidumbre, en esclavitud, en Egipto diciendo, ¿y Dios? O sea, llevamos todos estos años, ¿dónde está? ¿Será que nos abandonó? ¿Dónde está Dios? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Cuándo va a terminar esto? Miremos el libro que sigue, que es Éxodo. En Éxodo, eso sí lo voy a poner en tu pantalla. En Éxodo capítulo 2, versos 23 y 24 dice, pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre. En otras versiones dice a causa de la esclavitud. ¿Y qué hicieron? Clamaron. Y su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Mira el verso 24. Dios oyó su gemido y dice, ¿qué? Se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Este verso no significa que Dios se haya olvidado de su pueblo. Significa que cuando el pueblo estaba diciendo, ¿dónde está Dios? Ya Dios había dicho cuál era su plan. Y cuando llegó su plan al cumplimiento, Dios dijo, ok, y es hora de sacarlos. Así es que Dios en realidad siempre se acuerda de nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque el pueblo clama y Dios responde. Porque el pueblo clama al Señor y el Señor recuerda lo que había dicho y cumple lo que Él ya había dicho. Y lo que hace es que libera al pueblo de Israel. Ahora Dios le dijo 400 años va a estar allá. Muchos siglos. Pero la realidad es esto. Hoy el Salmo 98 nos dice, canta a Dios, porque Dios ha hecho grandes maravillas. Dios se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad. ¿Y sabes qué? Dios nunca se olvida de ti. Dios nunca se olvida de su pueblo. Dios nunca se olvida de nosotros. Y Él, en realidad, Dios, lo que hace es que no nos va a preguntar qué pensamos. Lo único es que quiero que sepas es que el mismo Dios que nos ha dejado que pasemos por una prueba es el mismo Dios que tiene el termostato del horno de fuego de prueba en donde nos ha dejado entrar. Él mismo controla el calor del fuego, pero Él mismo tiene el timer. Él va a decir hasta cuándo. Ahora, cuando te saque, mi esperanza, y es cuando yo esté en una prueba así, he tenido varias y seguramente tú también, es que podamos salir como Job decía, salimos probados y puros como el oro. Las pruebas tienen un propósito y es eso, refinarnos, purificarnos, es decir, fortalecer nuestra fe. Por eso Dios en realidad permite cosas, pero Dios siempre está con nosotros y Dios siempre cumple sus promesas. ¿Cómo sabemos? Tú puedes ver la Escritura. Si hay algo que nos da esperanza es que lo que Dios ha dicho aquí, Dios lo ha cumplido. Y es el libro y la palabra profética más segura. Lo que Dios ha dicho lo ha llevado a cabo. Ahora, si tú ves y regresaras a la Escritura, no tienes que ir ahí, pero si regresaras entonces a ver las promesas de Dios, Dios había prometido que terminaría con el pecado, con el dolor, con el sufrimiento y con la muerte. Esa era la promesa de Dios. ¿Y dónde lo hizo? Desde el principio. Si nosotros regresáramos a Génesis capítulo 3, es el capítulo de la caída. Satanás viene a contradecir y a hacer dudar a Dios delante de Eva. Y Dios le dijo, el día que tú comas de ese árbol, ciertamente morirás. Y el capítulo 3 viene Satanás y le dice, no vas a morir. Simplemente que
Dios sabe que cuando tú comas de esto, pues vas a ser como Él. Come y cae en pecado. Y Dios dijo, el día que comas ciertamente morirás, es decir, estarás separada y separado de mí. Y quedaron fuera. Ahora, hay una maldición en el capítulo 3 para Satanás, una maldición para el hombre y una maldición para la mujer. Dios viene a Satanás y en capítulo 3 de Génesis, verso 15, Dios le dice, voy a poner enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer, y esta simiente de la mujer te aplastará la cabeza y tú solamente lo vas a herir en el calcañar, en el talón. Es decir, Dios ha prometido desde Génesis 3, capítulo 3, verso 15, que vendrá el hijo de la mujer, que vendrá esta simiente, y esta simiente acabará con el pecado, con el mal, con el sufrimiento, con el dolor y con la muerte, a pesar de que Satanás haga solamente un poco de daño a Cristo. En este caso, ha prometido Dios eso, y cómo lo sé y cómo es el flujo en la Biblia. Es increíble, porque esta promesa de Génesis 3 tiene su cumplimiento, pero lo vas viendo en el flujo de todo el Antiguo Testamento. Una y otra vez Dios usa a los profetas. En Génesis 12, después Dios levanta a Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y sigue la promesa del Señor, y sigue, y dice, levantaré un profeta como Moisés, en el libro de Deuteronomio. Y después habla en 2 de Samuel y dice, vendrá un rey del linaje de David y su trono durará para siempre. Y entonces viene Isaías el profeta. Y en Isaías, en el capítulo 7, en el verso 14, me encanta porque el capítulo 7, verso 14 de Isaías, Dios dice, Él mismo te dará una señal. Y dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y más adelante en Isaías 9, verso 6 dice, y se llamará así, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Así es que estas promesas las ha ido cumpliendo Dios a través de los profetas a lo largo del Antiguo Testamento. Lo que Dios ha dicho, Dios lo ha ido cumpliendo. Y estas promesas lo que fueron una fuente para nosotros de perpetuo consuelo. Dios ha prometido este consuelo, ha prometido esta paz. Al príncipe de paz le ha dado para que en verdad nosotros al venir al príncipe de paz tengamos esa paz. Ahora, ojo con esto. Estas promesas fueron dadas al pueblo de Israel y estas promesas fueron cumplidas. Aunque pasaron por momentos muy difíciles, ellos fueron después al exilio y vino Asiria y vino Babilonia y fueron al exilio por 70 años. Después regresaron del exilio, el templo fue destruido, ellos fueron dispersados, pero Dios siguió sus promesas y Dios siempre ha pensado en su pueblo. Ahora, mira lo que dice en Ezequiel capítulo 37, verso 24. Mi siervo David será rey sobre ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor, andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. El problema está en que el pueblo no andaba en sus estatutos ni guardaba sus ordenanzas. Y Dios se ha cumplido, yo no. Yo desobedezco, yo de repente estoy bien, de pronto desobedezco, me pongo rebelde, estoy mal. Y entonces Dios permite que yo venga por situaciones muy fuertes para que cuando yo esté abajo en el dolor y en el valle pueda ver al necesitado, al roto, al quebrantado, para acercarme al único digno, ¿no? Y Él nos pueda ir levantando y restaurando. Dice el verso 25, van a habitar en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la cual sus padres en ella habitaron, ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Y aquí entonces va a apuntar a una profecía de futuro. Y dice el verso 26, haré con ellos, está hablando del futuro, haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y Juan llega a un momento en el que escribe en el capítulo 1 que Jesucristo es el tabernáculo del Señor. Es decir, Dios con nosotros. Y dice, y vimos al unigénito de Dios
lleno de gracia, de gloria y de verdad, a Jesucristo. En realidad, Él habitando con su pueblo. Pero la promesa no es para el aquí y el ahora. La promesa de Dios es para el futuro, es para el reino eterno, es para habitar en su presencia, donde Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo por toda la eternidad. Así que después de que el pueblo saliera del exilio y después de que regresaran a Jerusalén, el pueblo seguía esperando al Mesías prometido. Y lo seguían esperando. Y Dios seguía cumpliendo su promesa, avisándoles: va a haber un día en el que yo he de restaurarte y yo he de ponerte eternamente en mi reino. Pero están esperando la venida de este Mesías. Ahora mira cómo Dios sigue mostrando a los profetas y los profetas al pueblo. Por favor, mira conmigo tu pantalla en Zacarías capítulo 9, versos 9 y 10. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, ponle cuidado, justo y dotado de salvación, humilde montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Destruiré el carro de Efraín, el caballo de Jerusalén, el arco de guerra será destruido, ponle cuidado. Él hablará paz a las naciones y su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Recuerdas que en el Nuevo Testamento los evangelios hablan de esta profecía de cuando Jesús entra en Jerusalén y la gente con las palmas dice: bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas? Entró Jesucristo, este rey, en un burrito. Y se va cumpliendo la profecía. Y cuando habla hija de Sión, hija de Jerusalén, en realidad se refiere, son los mismos sitios. Lo que se refiere es la relación que tiene Dios con su pueblo. Le dice: alégrate, regocíjate, canta con júbilo. Esta es una invitación al gozo por la venida de un rey justo, de un rey prometido. Debes de tener mucho gozo. Y este rey va a traer redención, va a traer justicia y va a traer salvación. Ahora, es una profecía. Dios la va cumpliendo en todo momento. Y cuando termina esto, el último capítulo del Antiguo Testamento, Malaquías, en el capítulo 4, en el verso 2, dice: se levantará el sol de justicia, dice, trayendo en sus rayos salud. Y acaba Malaquías y acaba el Antiguo Testamento. Y pasan 400 años de silencio. Dios no habla. No pasa nada. Imagínate el pueblo. ¿Y ahora qué pasó? ¿Y dónde está Dios? ¿Y quién nos va a ayudar? ¿Y qué vamos a hacer? Pero de pronto viene una promesa. Y Dios empieza a hablar en el Nuevo Testamento. Y quiero que veas en el capítulo 2 de Lucas. Y en el capítulo 2 de Lucas, te voy a dar un verso, pero yo te voy a leer el otro verso. Pero el capítulo 2 de Lucas narra el evangelio de un hombre de nombre Simeón. Y Simeón, dice la Biblia, que era un hombre justo y que era un hombre piadoso, y él estaba esperando la consolación de Israel. Simeón lo que estaba esperando era, ojo con esto, la venida del Mesías, del Cristo. Y Simeón oraba para que no muriera antes de que pudiera ver al Salvador. Así es que dice en Lucas capítulo 2, en el verso 25: había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería muerte sin antes ver a Cristo, el Señor. Entonces está Simeón llegando al templo como cualquier día, pero ese día que entra al templo no se esperaba que tuviera este milagro que delante de sus ojos se está encontrando. Vienen José y María, van a presentar a Jesús en el templo y Simeón está ahí y ve al niño, y entonces se cumple lo que Dios había dicho: aquí está ahora Cristo el Mesías. Dios cumple, Dios no se ha olvidado de su pueblo. Él ha cumplido las promesas de salvarnos a ti y a mí. Dios ha cumplido la promesa de ser un redentor y de transformar tu vida y cambiarte de muerte a vida. De que si tú has vivido muerto en tus delitos y pecados, Dios va a alcanzarte para transformar tu corazón y pasarte a vida, para que puedas expresar lo que Pablo dijera: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y la vida que ahora vivo en la fe, en esta carne, la vivo por aquel que se entregó y murió por mí. Es una promesa. Así que hoy en esta promesa, por eso el Salmo 98 dice, canta de júbilo. Llénese tu corazón de gozo, dice aquí, porque Dios se ha acordado de ti. Todos los confines de la tierra, dice el Salmo 98, verso 3, son testigos de la salvación de nuestro Dios. Y cantábamos, al mundo paz llegó Jesús, llegó ya nuestro Rey. Ahora, quiero que mires tu pantalla, porque el gozo no depende de mis circunstancias. El gozo en realidad depende de la obra salvadora de Jesucristo. No depende de mí. Este gozo no es para mí o para ti nada más, este gozo es para el mundo, lo cual nos lleva al siguiente punto y al último. El gozo para el mundo fiel a un rey justo. El gozo es para aquellos que han obedecido, han sido obedientes, han sido fieles, y Cristo Jesús reinará en tu corazón y será justo por siempre. Y leemos entonces ahora Salmo 98 del verso 4 al 8 y dice: aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, prorrumpan y canten con gozo, canten alabanzas al Señor, con la lira al son de la melodía, con trompetas y sonido de cuerno. Den voces ante el Rey, el Señor. Ruja el mar y cuanto contiene, el mundo y los que en él habitan. Batan palmas los ríos, aún canten jubilosos los montes. ¿Puedes ver ese verso 4? Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, toda la creación unida para dar voz de agradecimiento y de alabanza al único digno de alabanza y justo, y que se llene nuestro corazón de gozo. Ahora, voy a darte entonces 3 razones de la fidelidad de Dios. Y 3 razones por la cual Dios es fiel y es misericordioso. Y están basadas en el Salmo 98. El Salmo 98 está dividido en 3 secciones. Habla del pasado, habla del presente y habla del futuro. Y arranca diciendo lo que es el tema del pasado, porque el principal tema del Salmo es, ojo, la liberación de parte del Salvador. O sea, el Salmo 98 no está hablando sino de la venida de un rey de justicia. Entonces, la primera cosa que quiero poner como razón de la fidelidad de Dios por nosotros es que podemos tener paz con el pasado. Tú y yo sabemos que Dios nos salvó de la esclavitud del pecado, sabemos que Dios nos salvó del mugrero en donde estábamos viviendo y de la vida que llevábamos, y hoy yo puedo ser ya restaurado por el poder del Evangelio y no vivir con mis monstruos del pasado. Si Dios me salvó de la ira, ya yo no tengo por qué estar cargando con esas culpas de todo el daño que yo hubiera podido hacer. Dios me ha liberado de eso y puedo tener paz con mi pasado para vivir ahora de manera distinta. Y a pesar de mi infidelidad o de tu infidelidad o de la infidelidad de la iglesia, Dios siempre ha sido fiel. Dios nunca nos ha abandonado, no importa lo que hayamos hecho. La transformación de Dios es para que podamos vivir en paz con el pasado, porque sus promesas son buenas, sus promesas de amarnos, de cuidarnos, de guardarnos, de preservarnos y de salvarnos, aún de nosotros mismos. Así que la promesa está en Jeremías, capítulo 31. En el verso 34 Dios promete, ojo con esto, Dios promete que si confías en Él y si crees en Él, Él hará esto en ti. Dice: yo perdonaré tu iniquidad. Nunca más me acordaré de tu pecado. Pon atención a eso. O sea, Dios nos ha salvado no solamente del poder de pecado en nuestra vida, sino Dios dice, no solamente te he perdonado, sino que no voy a traer tu pecado para ponerlo en la mesa y estártelo reclamando, porque no soy tan sentimental como tú. Yo no soy Moody, tú estás de un humor hoy y mañana ya me reclamaste lo que hace 10 años hice. Y Dios ha prometido, no, yo no me voy a acordar de eso. Cuando yo te digo te perdono, yo no voy a traerte a la mesa nada. O sea, ya yo me olvido de eso que tú hiciste. Y ojalá fuera un ejemplo para nosotros, porque creo que nosotros somos así, muy cambiantes y de doble ánimo. Y entonces decimos que perdonamos, pero en 3 días estamos otra vez sacando el mugrero y entonces nunca me perdonaste. Y el fruto del perdón es la reconciliación, entonces tampoco nunca nos reconciliamos porque sigues tratando con lo mismo y Dios ha prometido que Él no se acordará más de lo que yo he hecho. Por eso puedo vivir en paz con mi pasado. Ahora, la segunda cosa que nos deja ver la fidelidad de Dios es que no solamente puedo vivir en paz con mi pasado,
sino que la realidad es que puedo tener gozo en mi presente. Dice el Salmo 98, aclamen con júbilo toda la tierra, canten con gozo, canten alabanzas. Es que vivimos en un mundo roto, vivimos en un mundo de pecado, en un mundo de dolor, en un mundo de sufrimiento, pero Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Qué quiere decir, pastor? Dios es fiel. A Dios no le asusta lo que hicimos nosotros. Dios lo que quiere es transformarnos para que, ¿te acuerdas? Vete y no peques más. Así es que Pablo en Hechos 16, él puede vivir con gozo porque está en paz con su pasado y ahora lo que tiene es literalmente gozo de estar en el presente. ¿Qué quiero decir esto? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un fariseo legalista que sacaba de los pelos a las personas que eran seguidores de Jesucristo para llevarlos, si era necesario, presos y hacerles lo que pudiera hacerles. Pero Jesucristo se encuentra con Pablo, perdona a Pablo, lo transforma y Pablo puede vivir en paz con ese pasado y dice que todo lo que él tenía era por basura. Y dice, para mí ahora el vivir es Cristo, ahora el morir es ganancia. Pablo está restaurado y vive con gozo en el presente. ¿Qué quiero decir? Que Pablo estaba en Macedonia por una instrucción de Jesucristo, estaba predicando el evangelio y le saca un demonio, lo expulsa a una muchachita que tenía un espíritu de adivinación, y los que regenteaban a la niña, ahora sí que el amo, el manager de la niña, pues se le acabó el negocio y entonces jalan a Pablo y a Silas, los arrastran a una plaza y los llevan después al magistrado y dicen, ellos están hablando cosas que no son lícitas porque nosotros somos romanos, ellos no pueden estar diciendo eso aquí. Y los mandan a azotar. Y después de que los azotan, los meten a una cárcel, una mazmorra hasta el fondo, y los ponen un cepo en la mano y en los pies y quedan inmóviles, quedan ahí. Ahora, ahí en esa cárcel, dice la escritura en el verso 25, que como a medianoche, Pablo voltea donde Silas y le dice, estamos aquí es por el poder del Señor, no nos va a abandonar. Y le dice Silas, ¿y qué tal si cantamos? Y yo me imagino, Pablo, pues arránquese, compadre. ¿Cuál nos echamos? Y yo me imagino, y empiezan a cantar, dice la Biblia, de tal manera que los presos los escuchaban, porque estaban cantando de gozo al Señor en medio de la prueba. Dios les dio gozo. El júbilo que tenían era para cantar y alabar al Señor, porque ellos entendían que el gozo que ellos tenían no venía de lo que ellos eran, sino de quien Él era. Y entonces Pablo nos deja muy claro esto, que la fuente de su gozo es Cristo. Ahora, yo no estoy diciendo que Pablo y Silas estaban felices. Yo estoy diciendo que tenían gozo, y es muy distinto el gozo a la felicidad. El gozo es interno y es eterno. La felicidad es externa y es temporal. ¿Por qué? Porque el gozo es providencial, es un fruto del Espíritu Santo, providencia de nuestro Dios, pero la felicidad es circunstancial. Si todo está bien, estamos muy felices, mi amor. Oh, sí. ¡Yay! Pero si dejan de estar bien las cosas, entonces ya yo no estoy bien. Entonces ya yo estoy desesperado o desesperada, en crisis. La Biblia dice que la crisis es una oportunidad para glorificar a Dios. Así es que Dios va a permitir crisis para Él ser exaltado y glorificado, para que nosotros dependamos más de Dios y no estamos buscando cómo resolver en nuestra propia esencia. Por eso Pablo dice que la felicidad es circunstancia, y es verdad, esa cambia, esa es temporal, mientras que el gozo está únicamente arraigado a la obra del Espíritu Santo. Y Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 4, en el verso 17, esta leve tribulación es momentánea. Ahora, produce en nosotros un excelente peso eterno de gloria. Esto que estoy pasando es meramente temporal. Claro, si tú ves toda la línea eterna, híjole, mi tiempo es aquí un cachito así nomás. Ahora, de mi tiempo, que es un cachitito, estoy pasando un momentito así de tribulación. Y Pablo dice, la verdad, esto es para la gloria de Dios.
aún aquí adentro en donde estoy, aún pasando lo que yo estoy pasando, aún en mi situación financiera, aún en mi situación matrimonial, aún en mi situación emocional, si tú estás en crisis, es tiempo de decir, ¿cómo puedo glorificar a Dios en medio de esta crisis? ¿Cómo puedo yo depender de Dios? ¿Qué dice la Biblia para que oriente mis afectos y mis deseos y mi comportamiento a lo que Dios quiere? Y Pablo dice, todo esto que está aquí meramente es temporal. Y dice en Filipenses 4, ojos, la semana pasada hablábamos, Pablo escribe la carta a los filipenses en la cárcel. Y en el capítulo 4, en el verso 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez los digo, regocijaos en el Señor. Y me encanta porque Pablo está mostrándonos dónde está el gozo. Está arraigado no en las situaciones más favorables, no en los momentos más chéveres de la vida, no en los momentos donde yo realmente creo que soy el rey del universo. No. A pesar de las circunstancias, Pablo dice, regocíjate en el Señor. Pablo no dice, regocijaos en tu sueldo. Pablo no dice, regocijaos en tus títulos. Pablo no dice, regocijaos en tus capacidades. Pablo dice, ¿dónde viene la fuente del gozo? Y es únicamente en el Señor. El gozo tiene su fuente en Jesucristo. Y Pablo lo entiende y nos deja ver por qué entonces es imposible tener gozo en otro lado. Porque es que no lo hay. Es un fruto de nuestra intimidad con el Señor. Ahora, el gozo no solamente también es nuestra fuente, sino también es nuestra fortaleza. Nehemías capítulo 8 dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Así que, ¿qué quiere decir esto? Cuando esté en un momento de crisis, si yo dependo únicamente de Jesús, Él me va a fortalecer para pasar esta prueba y este tiempo y esta situación y esta dificultad. Y entonces sí, está en ti si te quieres regocijar o no. Pero Pablo dice, el regocijarte es una decisión. Es decir, para Pablo, a ti y a mí es un imperativo, o sea, regocíjate en el Señor. Está hablándole a la iglesia de Filipo, o sea, Pablo se lo está diciendo al cristiano de Filipo. O sea, a alguien que ya conoce del Señor dice, ¿por qué estás tan deprimido? O sea, y el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Tú y yo deberíamos ser un ejemplo a los demás. Yo sé que estás pasando por momentos difíciles. Yo sé que estás en opresión. Yo sé que estás pasando momentos de tribulación. Yo sé que estás pasando momentos de dolor, pero no estás dependiendo del Señor. Sí es una situación espiritual que Satanás nos cambia nuestro comportamiento porque lo que está en la mente determina mi actitud y mi manera de decidir las cosas. ¿Por qué? Porque la mente es la torre de control del cuerpo. Y Satanás lo que atenta es contra mi mente para robar mi atención y depender yo de otras cosas y no del Señor. Y Pablo dice, no, alíñate, regocíjate en el Señor y en el poder de su fuerza. Y va a cumplir todas las cosas que ha prometido. ¿Qué va a cumplir? Fortalecernos en medio de nuestra debilidad, darnos sabiduría en medio de la confusión, darnos paz en medio de la confusión, darnos descanso en medio del estrés, darnos fuerza y protección en medio de mi ansiedad, darme valor en medio del miedo, darme esperanza cuando estoy más desesperado. El Señor ha prometido cada una de estas cosas y las va a cumplir. Por terrible que sea este mundo, solo porque Dios es Dios. Entonces, por último, el gozo no es una emoción. El gozo es un fruto sobrenatural por nuestra intimidad con Cristo. Entonces, por último, no solo podemos tener paz con nuestro pasado, gozo en nuestro presente, pero esperanza en nuestro futuro. La última parte del Salmo 98 nos deja ver eso. ¿En quién está puesta nuestra esperanza? Y dice el verso 9, el último verso del Salmo 98. Delante del Señor viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Y mira tu pantalla. La justicia de Dios reinará sobre el mundo. Así que este salmo es más grande que la liberación solamente del pueblo de Israel de Egipto o del exilio. No, este salmo lo que hace es que nos apunta a la venida de Cristo, no al nacimiento de nuestro Jesús, pero a la venida de nuestro Rey. Y lo que apunta es esto: Dios
ya ha dicho todas estas cosas y las ha cumplido. De hecho, el Mesías ya vino. Pero si Dios que todo cumple y Dios es fiel y ya vino y su palabra dice que Él fue a preparar un lugar en la casa del Padre para venir después por nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos, lo que estamos esperando es que Él venga por nosotros. O sea, en el reloj profético de Dios lo que nos queda es solamente Jesús, ven, Maranata, así acaba la Biblia en Apocalipsis, Señor, ven, ven Señor Jesús. Eso es lo que nosotros queremos que el Señor. Ahora, la pregunta es si estás listo. La pregunta es si estás lista. Porque Isaac Watts escribió el himno Joy to the World. Y entonces cantamos, pero el himno que está basado en este Salmo 98, en realidad está escrito en esto que debes de tener claro hoy. Es una canción que está apuntando a nuestro Cristo como Rey. Vino primero humilde en un burrito, pero vendrá según Apocalipsis 19 en un caballo blanco como el Rey de justicia a juzgar al mundo. Y yo lo que quiero es exhortarte a ti y a mí hoy. Y deja, como es el tema de este mes, deja que la tierra reciba a su Rey, que tu corazón reciba a su Rey, que tu alma hoy se abra al Rey de justicia. La Escritura dice que Dios cumplirá y ya Dios ha hablado hoy. Así es que Cristo vendrá. Lo que yo quisiera, obviamente Él vendrá, y es que Él va a venir porque ya lo primero se cumplió, su muerte, su vida, muerte y resurrección. Pero Él va a venir. Y para que tú y yo estemos bien, la pregunta y la invitación es si nuestro corazón hoy está listo para recibir la paz de Cristo. La Biblia dice que si nosotros reconocemos que Él es el Señor y confesamos con nuestra boca que Él es el Salvador y creemos con nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna, ya no esté más perdido. La pregunta es si hoy tú estás experimentando esa paz. La pregunta es si hoy crees en esa venida de Jesucristo, porque ya vino para perdonarnos. La pregunta es, pues si estamos cantando al mundo paz, llegó Jesús, llegó ya nuestro Rey. Lo que yo quisiera es que hoy tu corazón, si Cristo Jesús no es tu Rey, si tú estás viéndonos en este momento online y Jesús no es tu Rey, que tú puedas tomar unos segundos y pensar y decir, yo necesito que Él gobierne mi corazón y me transforme, porque en este mundo no solo no he tenido paz, sino que tampoco tengo esperanza y tampoco tengo un futuro cierto junto a Él. Amén de que tú puedas aceptar la obra de la cruz y decirle, Señor, yo te acepto, cámbiame. Y tomemos este tiempo solamente para pensar en eso y decir al Señor, Señor, quiero esperar en tu justicia, porque la justicia de Dios sigue vigente aún hoy. La verdad es que Dios va a cumplir lo que ha prometido, y quiero que tú y yo salgamos de aquí con esa esperanza, con ese gozo, pensando que el Señor volverá a reinar con gracia y con verdad, y quiere tu corazón y quiere tu vida y quiere transformarte para que tú seas luz en esta Navidad para los demás. Así que el 21 invita a alguien y trae a alguien que sepas que puede ser de bendición el escuchar que Cristo es nuestro Rey y que nosotros somos necesitados y Él es digno, y que puedan conocer el plan redentor. Si sabes de alguien que le va a venir bien porque le va a abrir los ojos el Espíritu de Dios y necesita oír este mensaje, ven el 21, ven con esta persona, deja que Dios trabaje. Y si tú estás aquí y todavía no ha trabajado Dios en tu vida, pues yo te pido solamente que te pongas a cuentas con el Señor, que resuelvas esto, que te arrepientas y le pidas perdón. Amén. Bien, oremos juntos. Padre amado, yo te doy gracias. Te doy gracias porque si hay aquí alguna persona hoy que había oído de ti, pero que en realidad pues había estado nominalmente atendiendo a la iglesia o leyendo la Biblia, pero nunca había sido confrontado o confrontada por una verdad eterna, que es que tú viniste a la cruz para pagar por nuestros pecados, pero que naciste con ese propósito en el plan redentor desde Génesis 3. Tú has cumplido esa promesa, Dios Padre Todopoderoso, en tu Hijo Jesús, de tú, Dios, venir en carne para pagar
lo que nos correspondía a nosotros, y en la cruz dijiste: pagado por completo. Gracias por la obra del Calvario. Señor, transforma nuestra vida. Somos tuyos. Cámbianos. Señor, transfórmanos y haznos vivir para tu gloria, y que podamos representarte en este mundo de oscuridad como luminares allá afuera. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Y tu iglesia y pueblo dice: amén, amén, amén. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie y cerrar alabando a nuestro Dios, sabiendo que al mundo paz. ¿Por qué? Porque llegó Jesús, quien es nuestro gran Rey. Así que adoremos al Señor. Nos vemos el próximo sábado. Buenas noches online. Dios les bendiga. Nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey, y paz su santa grey. De que el gozo y la felicidad no es lo mismo. Claro que sí, porque el gozo es eterno y providencial. En cambio, la felicidad es temporal y circunstancial. Así como el pastor nos enseñó, el gozo es eterno y providencial, y en cambio la felicidad es circunstancial y temporal. Por eso es importante que gozosos vengamos el próximo sábado a reencontrarnos nuevamente para adorar a nuestro Dios. Los esperamos. Bendiciones.